Amados amigos y amigas en el Señor Jesucristo, sean todos y todas muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva emisión de este programa Los Secretos de Dios. Comenzamos estudiando a un personaje siniestro para el cristianismo, al más siniestro de todos los personajes de la época de nuestro Señor Jesucristo, a Judas Iscariote, el apóstol traidor. Ya hemos compartido 2 programas sobre él. Por supuesto que queda mucho más material para poder enmarcar a este hombre, encuadrarlo dentro de lo que la Biblia le concede, tanto desde el Antiguo Testamento, desde las Escrituras de los Salmos, hasta el Nuevo Testamento. Pero vamos a dejarlo así por ahora y vamos a darle continuidad a esta narrativa de la Escritura que nos enseña la profundidad y la complejidad de los secretos de Dios. Los secretos de Dios son revelados por nuestro Señor Jesucristo a través de su evangelio. En él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y él vino a darle cumplimiento a estas profecías. Este evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo era un misterio oculto para los profetas, los cuales investigaron diligentemente y en oración pidieron que a través del Espíritu de Dios les fuera revelado. ¿Cuál era esa persona, ese personaje en quien se cumplirían las promesas de Dios? ¿Para qué tiempo? ¿Cuáles serían las características? Y todo esto fue revelado por el Señor Jesucristo a sus apóstoles, el último de ellos a San Pablo. Amados amigos, vamos a profundizar en estos tesoros, en estas riquezas que están escritas para los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las edades, pero que solamente se pueden entender bajo la guía del Espíritu Santo. No informa la formación científica, las habilidades y herramientas que puedan tener los grandes eruditos, los grandes exégetas. Si el Espíritu Santo no los asiste, no podrán comprender. Les quedará oculto. Les quedará velado. Será algo que no entenderán, que no comprenderán, como los apóstoles no pudieron entender cuando Jesús les hablaba de la muerte de él. Los apóstoles no pudieron entender sus palabras mientras él vivió. No entendieron a Jesús cuando murió y solo después de la resurrección, después de aparecérseles varias veces durante 40 días y explicarles las escrituras nuevamente y abrirles la inteligencia, como está en Lucas 24:49, fue que pudieron entender el sentido de la muerte de Jesús. Pero en vida, para los apóstoles fue un secreto de Dios, algo oculto, algo que no pudieron comprender. Deseo invitarles ahora, mis amados amigos, para que continuemos en nuestro crecimiento.
Y el tema que les traigo para hoy lo he titulado La negación de Pedro. A modo de introducción, 3 grupos son protagonistas importantes en la muerte de Cristo. Los dirigentes religiosos, entre los que se contaban los principales sacerdotes, el llamado Sanedrín o magisterio del judaísmo, los escribas y fariseos, los maestros de la ley. En segundo lugar, los apóstoles, teniendo principalmente a Judas Iscariote y a Pedro como los apóstoles más importantes alrededor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y también los otros 10, y el Imperio Romano. Estos 3 grupos fueron protagonistas importantes en torno a la muerte de nuestro Señor. Ya hemos estudiado que cuando Jesús les anunciaba a los apóstoles su muerte en la cruz, esto era todo un misterio que no comprendieron debido a las interpretaciones o tradiciones religiosas sobre las expectativas acerca de la misión del Mesías, también llamado el Cristo. Aclaremos de una vez que Mesías es la palabra hebrea para hablar de un ungido. Y la misma palabra que se dice Mesías y significa lo mismo, en griego se dice Cristo. Cristo o el Mesías es ese personaje ungido por Dios a través del Espíritu Santo para ocupar el cargo de rey, un descendiente de David, según las profecías del Antiguo Testamento, porque a los reyes se les ungía o se les derramaba aceite, un cuerno de aceite sobre la cabeza cuando se iban a separar o a consagrar para ser reyes. Así consagró Dios a nuestro Señor Jesucristo, ungiéndole con el Espíritu Santo. Entonces, para los apóstoles fue un misterio y se les ocultó el sentido de la muerte de Jesús detrás de las interpretaciones y tradiciones religiosas que ellos tenían sobre las expectativas acerca de la misión verdadera del Mesías, el Cristo, al punto que esto los llevó a todos a cometer terribles pecados contra el Señor Jesús. Hablamos de los 12 apóstoles. Ya vimos que Judas lo vendió por 30 monedas de plata. El sumo sacerdote, los principales sacerdotes y el Sanedrín o magisterio de los judíos lo condenaron a muerte con testigos falsos. Pero lo que los llevó a tomar la decisión definitiva de condenar al Señor Jesús a muerte fue por la blasfemia de afirmar ante el sumo sacerdote por parte del Señor Jesucristo cuando fue interrogado que era el Hijo de Dios. Él le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios, el bendito? Y el Señor le respondió, tú lo has dicho. Entonces lo escucharon todos. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de ofensa, de humillación, y dijo, no necesitamos nada más, dijeron todos. Ya firmó su sentencia de condenación con esas palabras. Es reo de muerte. Luego lo entregaron en manos del Imperio Romano, el cual crucificó a Jesús como autoridad legal, porque los judíos no podían condenar a muerte a ningún judío, porque eso sería un delito para ellos contra el Imperio Romano. Esta era entonces la autoridad legal legítima. Lo hizo el imperio para congraciarse con los judíos en cabeza de Poncio Pilato, aunque comprobó que Jesús era inocente.
Hoy nos ocuparemos de conocer el terrible pecado de Pedro, el apóstol líder de los demás apóstoles. Jesús profetiza la negación de Pedro. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, los versículos 31 al 34, leemos: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Interesante esto que Jesús le anuncia a Pedro, Simón es Pedro, y a los demás apóstoles en reunión. Y le dice directamente a Simón 2 veces para que le quede claro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Se dirige a él primero porque es el líder. Y en segundo lugar porque Jesús sabe lo que va a pasar con el líder principal entre todos los apóstoles. Y luego él le advierte: Satanás ha pedido la vida de cada uno de ustedes para zarandearlos. ¿A quién ha pedido? Al Padre. Satanás le pidió a Dios permiso para zarandear a los apóstoles, para meterlos en tribulación, en sufrimiento, para ponerlos a prueba la fidelidad a Dios. Esto nos recuerda lo que le pasó a Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde donde Satanás le pide permiso a Dios para poner a prueba a Job. Acuérdense, lo mismo está sucediendo aquí. Queridos amigos, aprendamos ya un secreto de Dios. Satanás no puede meterse con los hijos de Dios. No puede meterse con los que le hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo sin el permiso de Dios. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios cada vez que te vaya a tocar a ti o a mí, a los hijos de Dios, a los que tenemos el Espíritu Santo y a los que hemos acudido a la sangre de Jesucristo. Que eso quede claro de una vez. He ahí un secreto del reino de Dios. Entonces, también le dice Jesús que él ha orado por Simón o por Pedro, de todos los apóstoles. Así como Satanás le pidió a Dios permiso para zarandear a los apóstoles y Dios lo autorizó. Dios se lo comunicó al Señor Jesús. El Señor Jesús ahora le dice a Pedro y a los demás, pero le dice a Pedro que él ha rogado en oración por Pedro. Yo he rogado en oración por ti, Simón, porque el Señor Jesús intercede en el cielo a la derecha del Padre por todos los hijos y las hijas de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo. Jesús ruega por nosotros. Jesús rogó por Pedro directamente al Padre y le pidió al Padre que la fe de Pedro, que era el líder de los apóstoles, no fallara, para que una vez que Pedro se descarrilara, una vez que Pedro se alejara del Señor, porque lo haría, él se arrepentiría. Y por eso el Señor le dice: para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, el Señor sabía que Pedro iba a cometer un pecado terrible contra él, pero también sabía que se iba a arrepentir, porque el Señor le rogó al Padre que ayudara a Pedro a arrepentirse. Entonces, para que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, es decir, volverse te conviertas, porque Pedro se iba a descarriar, fortalezcas a tus hermanos.
La tarea de Pedro era entonces, una vez que se arrepintiera y se convirtiera de su pecado contra el Señor, se encargara de reconciliar a los demás apóstoles con el Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Ay, siento pena ajena. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y dicen los otros evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, los 4 evangelios hablan del mismo acontecimiento, que Pedro insistió con el Señor y le aseguró que él iría a prisión, y no solo eso, sería capaz de morir con él, de dar la vida por él. Lo mismo dijeron los demás discípulos. Por supuesto que Judas seguro miró para otro lado en ese momento. Veamos ahora el cumplimiento de esta profecía. En Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, pero está también igual en los demás evangelios. Mateo 26, 69 al 75. Mientras sucedía todo esto, es decir, porque ya Jesús lo arrestaron, se lo llevaron al palacio del sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote, y allí Jesús está arrestado, sometido a interrogatorios, y en ese momento Pedro había logrado conseguir permiso con Juan para entrar a la casa del sumo sacerdote. De modo que Pedro, de lejos, dice el evangelio, de lejos seguía a Jesús. Acordémonos que Judas lo siguió hasta el otro día, hasta ver que era condenado. Pedro no esperó ese momento, por lo que vamos a ver. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todos, Pedro le contestó: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, muy avergonzado en ese lugar, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret, es decir, de la parte del norte de Galilea. Pedro lo negó de nuevo por segunda vez y dijo: les juro que no conozco a este hombre. Jesús había prohibido jurar, aún diciendo la verdad, pero Pedro está jurando para cubrir una mentira terrible. Está negando al Señor Jesucristo, y el Señor había dicho que el que se avergonzara de él y el que lo negara, él también lo negaría delante de los ángeles de su Padre cuando viniera en su reino. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Jesús era galileo. Jesús hablaba en arameo, y un arameo propio de la región de Galilea, así como eran los discípulos del Señor Jesús. Es como cuando un antioqueño, un paisa, vaya hacia cualquier lugar del mundo, allí lo van a reconocer. Cuando yo estuve en Israel en el año 2010, estaba en Tel Aviv tomándome una agüita fresca a eso de las 4 de la tarde. De repente escuché a 3 personas que hablaban español, latinos,
y solo por entablar conversación con ellos, me les acerqué y les pregunté, muchachos, ¿alguno de ustedes me puede dar la hora? Y uno de ellos dijo inmediatamente, paisa, paisa. No solo dijo un colombiano, un latino, sino que dijo paisa, aquí hay un paisa. Así cogieron a Pedro. Estos dijeron, estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús, hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza. Miren, con más fuerza, con más compromiso y para convencer más todavía. Ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, mijo, vas a decir 3 veces que no me conoces. Repito lo que le dijo Jesús. Antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha amargura. Una gran tristeza se apoderó de Pedro en ese momento, que cayó en la cuenta de lo que el Señor le había profetizado, pronosticado, advertido, y que él estaba tan seguro, tan sólido como una roca, porque ya el Señor, recuerden, le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro quería impresionar a los apóstoles y quería todo el tiempo comportarse como una roca firme, como un cristiano maduro, sólido, comprometido. Pero la escritura dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, vigile que no caiga. Y a Pedro le tocó pasar esta vergüenza tan terrible. De modo que, queridos hermanos, no solo vergüenza, sino dolor, pero notemos algo positivo en toda esta historia, algo extraordinario, algo positivo. Y es que el Señor le habló a Pedro, le predicó a través de un gallo. Ese es otro secreto que les quiero revelar de Dios en esta noche. Los gallos también predican cuando no hay predicador. Jesús dijo algún día, si yo no les anunciara y no les predicara, si estos no predicaran, las piedras hablarían. Pero aquí hay un gallo predicando. El gallo cantó y de inmediato le hizo clic a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha amargura. Pero notemos un detalle. Este es el relato de Mateo. Ahora, notemos un detalle de San Lucas. En el capítulo 22, versículo 61, importante. Dice, en ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Lucas 22:61. Hermanos, miren ustedes esto. El gallo cantó. Pedro había negado al Señor 3 veces, cada vez con más vehemencia. Se maldijo, se expuso a maldición, se automaldijo. Juró que no conocía al Señor, renegó e hizo todo lo posible para decir, yo no conozco a ese hombre, yo no tengo nada que ver con ese hombre. En ese momento Pedro rompió con su maestro. Y también el Señor
Seguramente los sacaban por el patio en ese momento, todo preparado por Dios el Padre. Entonces, cuando Pedro escuchó el canto del gallo, el Señor lo miró, pasó ahí de frente a él y lo miró. Yo pienso que la mirada de Jesús fue una mirada de amor, de compasión, en la que le dijo, yo te lo había advertido. Y lo miró no con reproche, no con juicio, no con rabia, no con amargura, no con mala cara. Lo miró con tristeza solidaria, con empatía. Mijo, yo te lo advertí, yo te lo dije y no me lo creíste. ¿Por qué no me crees tantas cosas que te dije? Ya te dije que me van a matar y no me has querido creer. Y en ese momento fue cuando Pedro, con la mirada penetrante del Señor, que penetró hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y lo desnudó del todo con amor, Pedro salió del recinto y se retiró para no volver a ver más al Señor. Amados amigos, bendito, alabado y glorificado sea el Señor que nos deja una enseñanza hoy. Pedro, aquel cristiano de quien el Padre le reveló la identidad de Jesús y a quien Jesús afirmó como el líder, como el creyente más sólido, más firme, más seguro de todos los apóstoles, el más convencido, también cayó en pecado y en un grave pecado. Rompió con el Señor Jesucristo, lo traicionó también, lo negó, juró no conocerlo, se expuso a maldición, se volvió un mentiroso. Y ese texto está para decirte a ti y a mí, primero, que el que se cree muy ubita espiritualmente, muy espiritual, muy bueno, muy buena, muy religioso, muy firme, vigile que no caiga. En segundo lugar, ten cuidado de no criticar a nadie, a ningún cristiano, a ningún servidor del Señor, de ninguna iglesia, a ningún ministro de ninguna iglesia. Critiques, condenes, porque mira lo que le pasó a Pedro, que el discípulo estrella de nuestro Señor Jesucristo se estrelló terriblemente. Ahí hay una lección para ti, para mí, y un gran ejemplo, queridos hermanos. Pidámosle a Dios que tenga compasión y misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos libre de una caída tan terrible y tan fea como la de Pedro, y no fue la última. Si leen Gálatas capítulo 2 en sus casas, se darán cuenta que no fue la última caída de Pedro. Lean Gálatas capítulo 2 para que vean. Entonces, si Pedro cayó, y cayó varias veces, y cayó bien feo como cayó Pedro después en Galacia, queridos hermanos, ¿quién está libre de caer en pecado? Que Dios tenga piedad y misericordia de mí, que les predico, que les enseño las escrituras, que llevo 39 años sirviéndole al Señor de tiempo completo, porque empecé a servirle a los 20 años de mis 58 años de edad. Que Dios tenga misericordia de ustedes y de todos los que son hijos e hijas de Dios y están comprometidos seriamente con el evangelio eterno e inmutable de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, he compartido con ustedes en esta noche varios secretos de Dios. Así, mis queridos amigos y amigas, les dejo con estas inquietudes y les espero mañana en otro tema hermoso para que conozcamos los secretos que Dios nos ha revelado por su palabra y que a través del Espíritu Santo nos guía para entender las escrituras. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en inteligencia humana, son las que Dios ha preparado
y nos las ha revelado a nosotros a través de la Biblia por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Les amo en Cristo. Bendiciones.